¿Cómo está usted, mi querido amigo? Pase, siéntese aquí con nosotros. Hoy no le vengo a hablar de libros empolvados, ni de esas historias que nos contaron en la escuela para dormirnos. Hoy, en México Mágico 32, quiero platicar con usted de corazón a corazón. Vamos a recordar juntos lo que las calles de nuestro México tenían y que lamentablemente hoy ya casi no se ve. ¿Se acuerda usted cuando el mundo se movía distinto? Cuando las cosas se hacían con las manos y el tiempo no corría tan desesperado como ahora. Fíjese que hoy me puse a pensar en todos esos oficios que le daban vida a nuestras colonias. ¿Se acuerda de aquel afilador que pasaba silbando su tonada, o del lechero que entregaba la botellita de vidrio en la puerta? No era solo un trabajo, era una forma de convivir. Usted salía a la banqueta, saludaba al vecino mientras esperaba al del gas o al del pan, y así se tejía nuestra comunidad. Hoy nos dicen que esto es progreso, pero yo me pregunto, ¿a qué costo? Porque en esos oficios, el del tlachiquero, el del sereno que cuidaba nuestras noches, o aquel señor de los faroles, no solo había gente trabajando, había un orgullo que hoy, francamente, nos hace mucha falta. Como bien decía mi abuelo, el que sabe trabajar nunca pasa hambre, y ese es el México que yo quiero honrar hoy con usted. Vamos a recorrer, paso a paso, esos oficios que fueron los pilares de nuestras ciudades. Hablemos primero del zapatero de barrio. Ese sí que sabía de lo que hablaba. No te vendía unos zapatos desechables que se rompen al mes, él te arreglaba los de toda la vida para que te duraran otros 10 años. Había una honestidad en el cuero y en el clavo que ya no encontramos en las tiendas de plaza. ¿O qué me dice del reparador de televisiones, aquel maestro que con un solo movimiento de perilla y un cambio de tubito te devolvió la señal? ¡Qué paciencia, caray! Hoy todo es tíralo y compra otro, pero en ese entonces la cultura era cuídalo y que dure, porque la palabra valía más que un contrato firmado. Y no podemos olvidar a las lavanderas de río o de lavadero público. ¡Qué fuerza! ¡Qué pulmones para la plática! Mientras daban tallón a la ropa, se contaban los chismes del día, las penas y las alegrías. Ese lavadero era la red social de nuestros abuelos, la pura verdad y sin filtros de internet. Eran mujeres de una sola pieza, que mantenían a sus hijos limpios y bien puestos sin más ayuda que su voluntad y un poco de jabón de pasta. Todo esto que le platico era la columna vertebral de nuestra nación. Había una conexión humana que hoy se siente lejana, como un eco. Usted veía al cartero llegar con sus cartas escritas a mano, esas que traían el perfume de la persona que las enviaba, y no un mensaje frío de celular. ¿Se acuerda del pregonero? Ese hombre con una voz de trueno que anunciaba las noticias, la llegada de mercancías o los eventos de la plaza. No necesitábamos pantallas gigantes para saber qué pasaba en el mundo, bastaba con poner atención en la esquina. El mundo cambió, eso es verdad, pero creo que en ese afán de querer correr más rápido que el tiempo, nos olvidamos de caminar bonito. Nos olvidamos de valorar al artesano, al que se tomaba su tiempo para labrar la madera, al que cocinaba el pan con masa madre y mucha paciencia. Hoy, en México Mágico 32, queremos hacer una pausa en el camino. Quiero invitarlo a usted, que vivió esas épocas o que las conoce por las historias que le contaron en casa, a que no deje que esto se borre de nuestra memoria. Porque mire, la vida es muy corta para vivirla sin apreciar el detalle. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a alguien que trabajara con tanta devoción como un viejo ebanista? Ese señor que conocía la veta de la madera como si fuera la palma de su mano. Él no solo fabricaba una silla, él fabricaba una reliquia para que sus hijos y nietos pudieran sentarse a comer en ella por décadas. Ese respeto por la obra bien hecha es el ADN de nuestro México. Vamos a adentrarnos más, porque esto apenas empieza. Cada oficio tenía su magia, su horario, su rito. ¿Se acuerda de la llegada del camión de los refrescos de vidrio cuando las botellas sonaban como música al bajarlas? ¿O el sonido de las campanas de los heladeros? Todo era una sinfonía de trabajo honesto. Era una orquesta callejera donde cada quien tenía su lugar y su respeto. Hoy, que el mundo anda tan acelerado, creo que nos hace falta volver a escuchar esa música. Por eso, mi querido amigo, le pido que se quede. Lo que estamos a punto de ver no es solo un recuerdo, es una lección de vida. Vamos a entender cómo es que pudimos construir tanto con tan poco,
¿Cómo es que a pesar de las carencias, siempre hubo una sonrisa y una mano extendida para ayudar al prójimo? Ese era el verdadero México, el México que no salía en los periódicos, pero que levantaba el país todos los días al amanecer. Y es ese México el que merece ser recordado con toda la dignidad que usted le otorga al escucharlo hoy. Ahora, profundicemos en la figura del tendero de la esquina, el de la tiendita de abarrotes, ese señor que se sabía el nombre de todos en la cuadra. Si usted no traía cambio, no importaba. Luego me lo trae, doña, decía, porque confiaba en su palabra. Esa confianza es algo que hemos perdido. Usted entraba y olía a granel, a café, a jabón de barra, a piloncillo. No era una tienda de conveniencia fría y sin alma, era el punto de encuentro donde se enteraba uno de todo, desde quién se casaba hasta quién se mudaba. Ese señor tendero era más que un comerciante, era parte de la familia. ¿Y qué me dice del organillero? Ese personaje vestido con su uniforme caquí, girando la manivela de esa caja que soltaba notas nostálgicas que le sacaban a uno una lagrimita. Ese sonido era el alma de nuestras plazas. Usted veía a los niños correr alrededor, a los abuelos sentados en la banca disfrutando de la melodía mientras las palomas volaban. Era una estampa que hoy nos parece de otra vida, pero que definía nuestra identidad en la ciudad. Esos sonidos, esos olores, esa gente, todo era parte de un mosaico que nos daba sentido. No podemos ignorar al bolero, ese artista del cepillo y la grasa. Ese hombre que sabía más secretos que un confesor. Mientras le daba brillo a sus zapatos, usted podía contarle sus penas, sus alegrías o simplemente quedarse callado viendo cómo sus manos trabajaban con una precisión increíble. Unos zapatos bien boleados eran la carta de presentación de cualquier caballero de antaño. El bolero no solo limpiaba el calzado, le devolvió el orgullo a sus pasos. Sigamos explorando esta senda, porque cada relato es un pedazo de nosotros. Imagine las panaderías de antes, donde el panadero comenzaba su jornada cuando la luna aún vigilaba los techos de la ciudad. El aroma a pan caliente recorría calles enteras, despertando a los vecinos antes de que el sol asomara. Ese olor era el llamado a la vida, el anuncio de un nuevo día lleno de esperanza. Usted entraba a la panadería y se encontraba con una variedad que hoy casi no vemos. Conchas, cuernos, donas hechas con manteca, no con químicos. Cada pieza era un esfuerzo, una dedicación que se saboreaba en cada bocado. Y luego estaban los repartidores de hielo, aquellos hombres que cargaban grandes barras sobre sus espaldas para que las familias pudieran conservar sus alimentos. En un mundo donde no todo era refrigeración eléctrica, el hielo era un lujo necesario, y ellos eran los héroes que lo llevaban hasta la puerta. Su llegada era motivo de fiesta para los pequeños, que corrían para ver el vapor que salía de las barras heladas. Era un trabajo duro, muy duro, pero ellos lo hacían con una entereza que uno no puede dejar de admirar. Cada uno de estos oficios tiene una historia, un rostro, una familia detrás. No eran números en una nómina, eran personas con sueños, con hijos que sacar adelante, con historias que contaban a la luz de la vela. Esos eran los cimientos de nuestro México, la gente que con sus manos construyó lo que hoy nosotros llamamos país. Y nosotros, como generación, tenemos la responsabilidad de no dejarlos en el olvido, de traerlos de vuelta a la conversación, de hacer que su esfuerzo sea reconocido. Porque al final del día, lo que define a un pueblo es su memoria, es la capacidad de recordar quiénes fuimos para entender quiénes queremos ser. Al hablar de estos oficios, estamos hablando de nuestra propia historia, de nuestra esencia. Estamos honrando a los que estuvieron antes, a los que nos enseñaron que el trabajo es sagrado y que la palabra tiene peso. Es una lección que no debemos perder, sobre todo en estos tiempos donde todo se siente tan fugaz y pasajero. Vamos a hacer un alto. Respire conmigo. Sienta el aire de este México que, aunque parezca lejano, todavía vive en sus recuerdos. Usted es parte de esto, usted es el guardián de estas historias. Cada vez que usted le platica a alguien sobre cómo se hacían las cosas antes, está manteniendo viva una llama que no debe apagarse. Por eso, en México Mágico 32, queremos que usted se sienta orgulloso, orgulloso de sus raíces, de su gente, de su historia.
Porque aunque los tiempos cambien, el corazón de México sigue latiendo con la misma fuerza, con la misma nobleza de aquellos que lo dieron todo en las calles, en los campos, en las plazas. La vida de un oficio era la vida de una persona. Y cada persona, a su manera, dejaba su huella. Hay quienes dejaron huella en los adoquines, quienes la dejaron en el hierro forjado, quienes la dejaron en la música que todavía hoy, al escucharla, nos hace vibrar. Es un legado inmenso, un legado que nos pertenece a todos. Por eso le digo, no tenga miedo de mirar hacia atrás. En el pasado no hay fantasmas, hay maestros. Hay hombres y mujeres de carne y hueso que nos enseñaron a enfrentar la vida con la frente en alto. Sigamos adelante con esta crónica, porque la historia no termina aquí. Todavía nos queda mucho por recorrer, mucho por sentir, mucho por aprender de aquellos que forjaron este país con sudor y sacrificio. Y es precisamente ese sentimiento de gratitud el que nos mantiene unidos, el que nos hace sentir parte de algo más grande, de algo llamado México. Un México que no se rinde, que siempre busca la manera de salir adelante, tal como lo hacían nuestros antepasados. Aquí, en México Mágico 32, seguiremos contando estas historias, porque sabemos que en cada palabra, en cada relato, hay una parte de usted, hay una parte de todos nosotros, y mientras usted esté ahí, del otro lado, escuchando, recordando y compartiendo, la historia de México seguirá viva, vibrante y más fuerte que nunca. Sienta ese orgullo, porque usted es parte de esta historia, usted es México. Y juntos seguiremos celebrando esta tierra bendita, este México nuestro que, a pesar de todo, sigue siendo el lugar más maravilloso del mundo. Porque al final de la jornada, lo que queda no son las cosas, sino los recuerdos, las vivencias, el calor de la gente que nos rodeó. Ese es el verdadero tesoro que nadie nos puede quitar. Y es ese tesoro el que vamos a seguir cuidando aquí, en su casa, en México Mágico 32. Vamos a seguir honrando a quienes caminaron antes que nosotros, porque gracias a ellos, hoy podemos caminar con paso firme hacia el futuro. Porque la historia de México no es solo lo que pasó, es lo que somos y lo que seremos siempre. ¡Viva nuestra historia! ¡Viva nuestra gente! ¡Viva nuestro México! Continuación de las crónicas detalladas. El relojero de precisión que trabajaba en el centro histórico, ese hombre que parecía tener manos de cirujano, dedicando horas a ajustar un pequeño engranaje para que el tiempo no se detuviera. Usted lo veía ahí, encorvado sobre su mesa de trabajo, con una lupa en el ojo, concentrado como si el mundo dependiera de ese movimiento. O el carpintero que conocía los secretos de la madera como nadie, capaz de transformar un simple tronco en una obra de arte funcional. Él nos enseñó que la paciencia es la madre de todas las virtudes y que no hay nada más satisfactorio que ver una obra terminada con el esfuerzo propio. Esas son las lecciones que hoy parecen perdidas, pero que en México Mágico 32 rescatamos con devoción. ¿Y qué decir de los vendedores ambulantes de comida, aquellos que con su carretilla llena de delicias alimentaban a toda la colonia a precios justos? Usted recordará ese olor a aceite caliente, a carne asada, a salsa picante que llenaba el aire y le hacía agua a la boca. No necesitábamos grandes restaurantes para comer bien, bastaba compararse en la esquina y disfrutar de un taco, de una gordita, de un tamal hecho por manos que conocían el secreto de la receta familiar. Era una comida que alimentaba el alma, porque estaba hecha con cariño, con el deseo de servir a los demás. Cada bocado era una historia, un sabor que nos conectaba con nuestras raíces. El mundo moderno nos quiere convencer de que lo nuevo es siempre mejor, pero nosotros sabemos que no es así. Hay cosas que tienen un valor que no se puede medir con dinero, un valor que reside en la historia, en la dedicación, en el respeto por el oficio. Por eso, hablar de estos temas es tan importante, porque nos ayuda a recordar quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que realmente importa. Nos ayuda a poner en perspectiva lo que estamos viviendo, a entender que los desafíos de hoy no son tan distintos a los de ayer. Siempre ha habido dificultades, siempre ha habido cambios, pero siempre ha habido gente valiente y trabajadora que ha sabido salir adelante. Y esa es la fuerza de México, esa es la fuerza de su gente. Usted ha sido testigo de estos cambios, ha visto cómo el mundo se ha transformado ante sus ojos, pero también ha visto cómo el alma de México ha permanecido intacta, a pesar de todo. Es una alma noble, generosa, trabajadora. Un alma que sabe reír, que sabe llorar, que sabe amar con toda su fuerza.
es una alma que hoy, más que nunca, necesita ser recordada, valorada, celebrada. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, en México Mágico 32. Vamos a ser los voceros de esta memoria, los guardianes de este legado, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es nuestro deber, nuestro honor, nuestra pasión. Así que lo invito a continuar en este viaje de recuerdos. No tenga prisa, tómese su tiempo, disfrute de cada momento, de cada palabra, de cada imagen que evoque el pasado. Estamos aquí para compartir, para reflexionar, para aprender juntos. Estamos aquí para recordarle que su historia es importante, que su voz cuenta, que usted es una pieza fundamental en la construcción de este país. Sigamos caminando juntos, paso a paso, redescubriendo nuestro México, el México que vive en usted, el México que vive en todos nosotros. Porque al final, la verdadera historia de México es la historia de cada uno de ustedes, la historia de nuestras familias, la historia de nuestras calles, la historia de nuestro corazón. Y esa historia merece ser contada, celebrada y recordada por siempre. El zapatero, la lavandera, el tendero, el afilador, el organillero, el bolero. Todos ellos fueron los protagonistas de un tiempo que, aunque parezca lejano, sigue siendo parte de nuestra esencia. Cada uno de ellos, con su trabajo, con su dedicación, con su esfuerzo, ayudó a construir las bases sobre las que hoy caminamos. No debemos olvidarlos, porque en su historia encontramos las respuestas a muchas de nuestras dudas, la fuerza para enfrentar nuestros retos y la esperanza de un futuro mejor. Ellos fueron los arquitectos de nuestra vida cotidiana, los héroes anónimos que hicieron posible que el México de ayer fuera tan vibrante y lleno de vida. Y es a ellos a quienes hoy rendimos homenaje, a quienes dedicamos este tiempo y esta reflexión, porque se lo merecen, porque son parte de nuestra alma, porque viven en cada rincón de nuestras ciudades, en cada suspiro de nuestra historia. Porque, fíjese usted, no es solamente recordar por recordar. Es entender que cada vez que usted compra un producto artesanal, cada vez que valora el trabajo hecho a mano, está manteniendo viva esa llama. Hay una nobleza en el trabajo del campo, en la mano del campesino que acaricia la tierra antes de sembrar, que no se compara con nada. Es un vínculo sagrado, una herencia que nuestros mayores nos dejaron y que a veces dejamos enfriar por las prisas del día a día. Pero en México Mágico 32, aquí no dejamos que nada se enfríe.
Aquí mantenemos el fogón encendido. ¿Se ha detenido usted a observar las manos de un adulto mayor? En esas manos, en esas arrugas que cuentan 1000 batallas, está escrito el México que estamos honrando hoy. Esas manos cargaron bultos, bordaron sueños, levantaron muros y criaron familias enteras con una entereza que hoy nos sirve de lección. Y es ahí donde yo le digo, usted es un libro vivo. Usted tiene la historia que no sale en el Internet, y esa es la historia que realmente vale la pena contar. Vamos a adentrarnos un poco más en la vida cotidiana de aquellos años. ¿Se acuerda de las ferias de pueblo? Esas donde el ruido de los juegos mecánicos se mezclaba con el olor a caña asada y el grito de los vendedores de dulces. Era un mundo de colores vivos, donde la alegría era sencilla, un algodón de azúcar, una vuelta en la rueda de la fortuna, o simplemente bailar al ritmo de la música de viento bajo las estrellas. No había cámaras ni teléfonos, todo se guardaba en el corazón. Era una forma de ser feliz sin tantas complicaciones. ¿Y qué me dice de la medicina de antes, la de nuestras abuelas? Esa sabiduría que no venía de una farmacia, sino de la alacena y del jardín. Un té para el susto, un ungüento para los dolores de espalda, un remedio natural para el empacho. Ellas sí que sabían escuchar al cuerpo. Tenían una conexión con la naturaleza que nosotros hemos perdido por andar corriendo tras las modas. Ese conocimiento no era brujería, era ciencia pura, ciencia de vida, transmitida de generación en generación como el tesoro más grande. Debemos valorar eso, mi querido amigo, porque en este 2026, donde todo es digital y pasajero, recuperar esas costumbres es un acto de resistencia, es decir, aquí sigo yo, con mis raíces firmes. Por eso, cuando usted le cuenta a sus nietos cómo se hacían las cosas, cuando usted les enseña a valorar el esfuerzo de un trabajo bien hecho, está haciendo un trabajo monumental. Está sembrando semillas de orgullo en una tierra que a veces olvida de dónde viene. Sigamos reflexionando sobre el valor del tiempo. Antes, las cosas se tomaban su tiempo. Un guiso bien hecho necesitaba horas al fuego. Una prenda bien tejida necesitaba días de dedicación. Hoy queremos todo para ayer, y al hacerlo, nos perdemos la belleza del proceso. La vida es como ese guiso. Si no tiene su tiempo de cocción, no agarra el sabor correcto. Debemos volver a aprender a esperar, a disfrutar de lo que hacemos mientras lo estamos haciendo, a darle a cada oficio la dignidad que se merece. Y no podemos dejar de lado el papel de la mujer en esos años, ese pilar fundamental que, sin hacer tanto ruido, sostenía la estructura del hogar y de la comunidad. Las abuelas que cocinaban con el corazón, que educaban con el ejemplo, que eran el centro de gravedad de toda la familia. Ellas, con su sabiduría silenciosa, fueron las que nos enseñaron el valor de la honestidad, del respeto y del trabajo. Ellas fueron las verdaderas arquitectas de nuestro México. Este video, esta crónica que estamos construyendo, es para usted, para que se vea reflejado en estas palabras y sienta ese orgullo profundo que da saber que uno ha sido parte de algo grande. No se sienta menos por ser de otra generación. Al contrario, siéntase más. Usted es el guardián de una época de oro, un tiempo donde la palabra dada valía más que cualquier firma ante notario.
Y esa integridad, mi amigo, es la que este país necesita recuperar con urgencia. Por eso, le pido que no deje de compartir estas historias, que no deje de contarle a los jóvenes que la vida no siempre fue una pantalla brillante, que hubo un tiempo donde la gente se miraba a los ojos para saludarse, donde el respeto al mayor era una ley no escrita que todos seguíamos, y donde la comunidad era lo primero. Eso es lo que México necesita recordar. Ese es el espíritu que debemos inyectar en las nuevas generaciones. Continuamos este recorrido con la frente en alto, porque recordar el pasado no significa que estemos atrapados en él. Al contrario, es tener la sabiduría necesaria para construir un mejor futuro. Un futuro que tenga los pies bien puestos en la tierra, que respete nuestras tradiciones y que sepa valorar el trabajo de nuestra gente. Un futuro donde el progreso no signifique olvidar nuestras raíces, sino enriquecerlas con todo lo bueno que aprendimos en el camino. Usted es el protagonista de este relato. Su vida, sus memorias, su experiencia son el alma de este video. Y es por eso que en México Mágico 32 estamos tan comprometidos con usted, porque sabemos que mientras usted esté ahí, el México real, el México auténtico, el México de la gente de trabajo, seguirá existiendo. Seguirá siendo el faro que nos guía en medio de tanta confusión. Así que, sigamos. Todavía nos queda media hora por delante en nuestro segundo bloque, donde hablaremos de cómo transformar esa nostalgia en un orgullo que nos mueva a actuar hoy mismo. Donde veremos cómo esos oficios que se fueron están regresando de formas nuevas, y cómo nuestra cultura mexicana se está volviendo a posicionar en la cima del mundo. Porque esta historia no se detiene aquí, esta historia apenas está tomando vuelo, y usted, mi estimado amigo, es quien mejor puede entender el valor de este despegue. Prepárese, porque lo que viene a continuación es un llamado a la acción, un llamado a que se sienta orgulloso de ser quien es y de venir de donde viene, porque en este México que hoy está renaciendo, su sabiduría es la pieza que nos falta. Vamos con todo, porque juntos, usted y yo, estamos demostrando que México no solo es pasado, México es el presente y, sobre todo, México es el futuro que estamos construyendo con nuestras propias manos. Así que, mi buen amigo, no se me vaya a despegar de la pantalla. Esto apenas es la primera parte de una crónica que nos toca contar a todos. Hemos viajado por el ayer, hemos recordado las manos que forjaron nuestra identidad y nos hemos dado cuenta de que, aunque el tiempo pase, la esencia de lo que somos, ese orgullo, esa templanza, esa nobleza, sigue intacta en usted y en mí. Tome aire. Estire las piernas y prepárese, porque en el segundo bloque vamos a conectar este pasado glorioso con el presente que estamos viviendo. Vamos a ver cómo ese México que construyeron nuestros ancestros hoy brilla más que nunca. Ya volvemos con más de esta historia que nos llena el corazón de orgullo. Nos vemos en un segundito aquí, en México Mágico 32.
Sigamos con esta segunda parte, porque la lista de quienes construyeron nuestra identidad es infinita. El colchonero era un personaje fundamental. Llegaba a las casas cargando su arco de madera con una cuerda tensa, agujas enormes de acero y sobre todo su conocimiento para trabajar la lana o el algodón. Él abría el colchón, sacaba toda la borra y con el arco de madera golpeaba la fibra para esponjarla, quitarle el polvo y devolverle el volumen. Ese sonido seco y rítmico del arco golpeando la fibra era inconfundible. Después, con una precisión asombrosa, volvía a acomodar la fibra y con sus agujas largas hacía los amarres para que el relleno no se moviera. Un buen colchonero te dejaba un colchón viejo como si fuera nuevo, suave y parejo. Era un trabajo sucio, lleno de pelusa, pero esencial. El aguador era quien cargaba con la sed de toda una ciudad. Cargaba 2 cubetas de madera, llamadas tercio, sujetas por un balancín de madera que se apoyaba sobre sus hombros. Ese balancín, a fuerza de uso, se curvaba exactamente a la medida de su espalda, como una segunda piel. Desde la fuente pública o la pipa, el aguador hacía viajes interminables, subiendo escaleras y sorteando el lodo. Su capacidad para distribuir el peso era asombrosa, ni una gota se salía de las cubetas. Entraba a las casas, llenaba los cántaros y las tinas de lavar. Su trabajo era agotador, pero sin él no había cómo cocinar ni cómo lavar la ropa. El leñador conocía los montes cercanos a las ciudades como la palma de su mano. Salía antes de que amaneciera cargando su hacha, un instrumento de acero grueso que mantenía impecable. Su jornada era de un esfuerzo físico extremo: elegir la rama seca, cortar el tronco, cargar la leña en la espalda con una cuerda de henequén que le marcaba los hombros. Él sabía qué madera soltaba más humo y cuál daba más calor. Sabía que el encino era para cocciones largas y el pino para prender el fuego rápido. Ese aroma a pino fresco que dejaba en las calles cuando pasaba con su carga es algo que hoy ya no se percibe. El hojalatero era un verdadero artista del metal. Con una lámina de acero galvanizado, un soldador de punta de cobre calentado al carbón y mucha imaginación, reparaba ollas que goteaban, cubetas perforadas y alcancías de cochinito. El olor a la resina y a la soldadura caliente era su sello. El hojalatero no tiraba nada, cortaba, doblaba, remachaba, dándole una nueva vida a los utensilios que parecían inservibles. Su taller era un santuario lleno de láminas de todos los tamaños. Las tijeras para cortar lámina eran enormes, pesadas, diseñadas para cortar el metal como si fuera papel. Era un oficio que rescataba los utensilios del hogar y les daba una segunda vida. El telero cargaba enormes rollos de tela sobre su hombro. Iba de casa en casa, ofreciendo desde algodón sencillo hasta lanas finas para los vestidos de las fiestas. La señora de la casa salía, tocaba la tela, calculaba cuántos metros necesitaba. El telero conocía los gustos de las familias, sabía qué tela sería la mejor para el clima del barrio y cuál aguantaría más las lavadas. Era una venta táctil, visual, una experiencia que se ha perdido en la frialdad de las tiendas de autoservicio. El vendedor de jabón a granel llegaba con su carrito lleno de barras de jabón amarillo, duro y efectivo. Lo pesaba en una báscula antigua, cortaba la barra con un cuchillo filoso y lo envolvía en papel estraza. Ese jabón servía para todo: para lavar la ropa, para el cuerpo, para limpiar el piso. Sus manos estaban siempre blancas gracias al constante contacto con el producto. Era un vendedor experto en limpieza. La gente le preguntaba sobre cómo eliminar las manchas de aceite, las de vino, las de pasto. El vendedor de periódicos desde la madrugada estaba ahí, con su montón de ejemplares doblados, gritando las noticias. Su voz era parte del despertar de la ciudad. Él sabía exactamente qué periódico quería cada cliente: el que traía los deportes, el que traía las sociales, el que traía la política. Era un conocedor de la actualidad. Ese oficio requería estar ahí, sin importar el clima, bajo la lluvia, con frío o con un calor intenso. El papel del periódico, manchado de tinta fresca, es un olor que hoy casi ha desaparecido. El escribano público se sentaba en un pequeño escritorio en la plaza, con su máquina de escribir, sus hojas de papel y sus sellos. La gente acudía a él para redactar cartas importantes, documentos legales y contratos. El escribano tenía un conocimiento profundo del lenguaje,
de la forma correcta de redactar las cosas para que tuvieran validez. Su máquina de escribir, con su sonido rítmico, era la voz de los que no sabían escribir o no se sentían seguros haciéndolo. Él daba voz a las necesidades de la gente, ayudaba a que los asuntos fueran tratados con seriedad. Era un oficio que valoraba la importancia de la palabra escrita. Finalmente, el tejedor de canastas de mimbre o palma, que trabajaba en el suelo, con sus manos moviéndose como si tuvieran vida propia, era un maestro del entrelazado. Cada fibra era colocada en el lugar correcto. La canasta tomaba forma, resistencia, utilidad. El tejedor conocía qué palma era la adecuada, cuánto tiempo remojarla para que fuera flexible. Sus manos estaban acostumbradas al trabajo constante. Ese oficio nos recordaba que el valor de las cosas no está en su costo, sino en el tiempo y el cariño que se les dedica al hacerlas. Al recordarlos, no solo estamos mirando atrás, estamos honrando el esfuerzo que hizo posible que hoy estemos aquí. ¡Viva México!
Y no podemos hablar del México de ayer sin que se nos venga a la mente el silbato de vapor del camotero. Ese sonido agudo, casi musical, que rompía el silencio de la noche y que nos avisaba que el carrito de leña y fierro estaba cerca. Usted se acuerda, mi amigo, cómo salía el humo blanco y ese aroma dulce a camote y plátano macho bañados en piloncillo. El camotero era un héroe de la paciencia. Empujaba su horno caliente por kilómetros, manteniendo el fuego vivo para que nuestra cena llegara perfecta a la puerta. Era el sabor del hogar en una carretilla. Él conocía los horarios de cada familia, sabía quién prefería el camote más tierno y quién esperaba el plátano bien dorado. Sus manos, callosas por el metal caliente, nos entregaban una porción de felicidad en un plato de barro o papel. ¿Y qué me dice del nevero de garrafa, aquel hombre que fabricaba el frío en los días más calurosos del año? Imagine a este trabajador de brazos fuertes que, en medio del calor más intenso, le daba vueltas y vueltas a un bote de metal dentro de una tina de madera llena de hielo y sal de grano. Era una lucha contra el tiempo para que el jugo de fruta natural se convirtiera en esa nieve tersa y cristalina que tanto nos gustaba. No había electricidad, solo el sudor de su frente y el ritmo incansable de sus manos. Cuando nos daba la prueba en una pequeña palita de madera, sentíamos la frescura de la gloria misma. El nevero era un maestro de la física empírica. Sabía cuánta sal poner para que el frío no se escapara. También estaba el sastre de medida, ese maestro de la elegancia que con una cinta métrica colgada al cuello y tiza en mano, nos hacía ver como verdaderos señores. Él no solo cortaba tela, él esculpía nuestra imagen. Sabía ocultar los defectos y resaltar las virtudes de cada caballero. Sus trajes eran para toda la vida, con costuras reforzadas a mano y un ajuste que ninguna tienda de hoy puede igualar. En su taller, entre hilos, botones y el olor al vapor de la plancha pesada, se tejía el respeto por el buen vestir y la dignidad de la presencia. ¿Quién no recuerda al tortillero de bicicleta? Ese muchachito que con un claxon de aire y una manta térmica llegaba con las tortillas calientitas justo a la hora de la comida. Pedaleaba con fuerza, sorteando baches, perros y el tráfico, cargando la canasta llena de ese tesoro de maíz que es la base de nuestra tierra. El sombrerero era otro artista indispensable. Antes, un hombre no salía de casa sin su sombrero bien puesto. El sombrerero sabía limpiar el fieltro, darle forma a la copa y dejar el ala perfecta. Usaba moldes de madera antiguos y vapor constante para que el sombrero recuperara su dignidad y porte. Era un oficio de detalle, de extrema paciencia, de saber que la cabeza de un hombre merece el mejor cuidado y que un sombrero bien cuidado hablaba de quién era su dueño. El vidriero pasaba con sus hojas de cristal amarradas a la espalda, formando un triángulo transparente sobre sus hombros. Gritaba, ¡el vidriero!, con una voz que llegaba hasta el último rincón de la vecindad. Si una pelota mal dirigida rompía una ventana, él era quien traía la solución inmediata. Cortaba el vidrio con un diamante y lo ponía con masilla fresca que él mismo preparaba, dejándolo como si nada hubiera pasado. Era un equilibrista de la ciudad, cargando la fragilidad del cristal sobre sus pies firmes. En el mercado, el hierbero era nuestro médico de máxima confianza. Conocía el secreto de cada raíz, de cada hoja, de cada flor seca. Sabía que la manzanilla era para el estómago,
el gordolobo para la tos y la ruda para el aire. No necesitaba recetas de farmacia, su botica era la naturaleza misma. Con un respeto profundo por la sabiduría de los ancestros y de los pueblos originarios, nos curaba el cuerpo y el alma con sus pócimas naturales que siempre funcionaban. El talabartero, por su parte, trabajaba el cuero con una fuerza y maestría envidiables. El olor a piel curtida y aceite de pata de buey llenaba su taller. Hacía cinturones, monturas, fundas de cuchillo y huaraches que aguantaban el paso de los yers y el rigor del trabajo en el campo. Cada puntada, hecha con hilo de cáñamo, era un compromiso de durabilidad extrema. El talabartero era el aliado de la gente de trabajo, dándoles herramientas de piel que nunca les fallaban. El barquillero era la alegría de las plazas y parques los domingos por la tarde. Con su cilindro de hojalata pintado de colores y la ruleta arriba, nos retaba a la suerte. ¿Cuántos dulces te vas a llevar hoy?, decía mientras giraba la flecha con emoción. Sus barquillos de harina y miel crujían con el primer mordisco. Era un juego, una tradición, una forma de endulzar la tarde mientras los abuelos platicaban tranquilamente en la banca. El paragüero llegaba siempre antes de que las nubes descargaran su lluvia. Con un maletín lleno de varillas de repuesto y retazos de tela, rescataba las sombrillas que el viento había doblado sin piedad. Sabía que un buen paraguas era una inversión de por vida, y no algo desechable de plástico. Lo veía uno ahí, sentado en su banqueta, devolviéndole la forma a esos techos de mano que nos protegían del temporal con elegancia. El sifonero nos traía el agua mineral a presión en esas botellas de vidrio grueso, de color azul o verde, que parecían sacadas de un laboratorio antiguo. Su camión llegaba cargado de cajas de madera que sonaban al ser bajadas con fuerza. El sifón era el alma de las reuniones familiares. El sonido del gas saliendo con potencia era el inicio oficial de la convivencia. El sifonero era el repartidor de la burbuja y la frescura en cada barrio de la ciudad. El herrero de fragua era la representación de la fuerza pura. El sonido metálico de su martillo contra el yunque era el latido rítmico de la industria local. Con el hierro al rojo vivo, hacía desde herraduras hasta las protecciones más artísticas para las ventanas. El fuego de su fragua nunca se apagaba, como su pasión por crear cosas que el tiempo no pudiera romper jamás. Sus manos negras de carbón eran las manos que forjaban la seguridad de nuestros hogares. El escobero cargaba un cerro impresionante de escobas de espiga sobre sus hombros. Parecía un pavo real gigante de madera y fibra natural caminando por las empedradas calles. Gritaba, escobas de rama de espiga, para que la señora saliera a renovar el instrumento de limpieza del hogar. Esas escobas sí que barrían bien, atrapando hasta el último polvo, no como las de plástico moderno que solo lo levantan. El fotógrafo minutero de parque nos regalaba el recuerdo instantáneo en blanco y negro. Con su cámara de cajón de madera y su pequeña cubeta de químicos, revelaba nuestra imagen bajo la luz directa del sol. Nos decía, miren al pajarito, y en unos cuantos minutos teníamos en nuestras manos nuestra foto, un tesoro para la posteridad que hoy guardamos en el fondo del cajón con mucho cariño y nostalgia. El pajarero de la suerte era el místico de la esquina. Con su pajarito amaestrado, usualmente un canario, que sacaba un papelito de colores de una caja de madera, nos decía lo que el destino nos tenía preparado. Era una esperanza humilde,
una sonrisa ante lo incierto del futuro. El pajarero era el guardián de la ilusión de la gente sencilla que buscaba una buena noticia entre tanto trabajo. El globero llenaba de colores vibrantes el cielo de nuestras plazas principales. Con su enorme racimo de globos de helio, era el imán irresistible de todos los niños. Verlo caminar entre la multitud era ver una nube mágica de colores flotando sobre la gente. El globero era el repartidor oficial de sueños voladores en cada domingo de paseo familiar. El dulcero de vitrina cargaba una caja de cristal impecable llena de merengues, gaznates, borrachitos y alfajores. Eran verdaderas joyas de azúcar que brillaban bajo la luz de la tarde. Sus manos, siempre cubiertas con guantes blancos de algodón, nos daban la delicia que tanto ansiábamos con un cuidado casi religioso. Era el arte de la alta repostería ambulante en su máxima expresión. El molinero de café despertaba a toda la cuadra con el aroma embriagador de los granos tostados siendo triturados por su máquina de hierro. Entrar a su molino era como entrar a un templo de fragancia. El café de grano, molido al momento y entregado en papel estraza, era el combustible de nuestras mañanas y el pretexto perfecto para la plática larga y tendida con el compadre en la esquina. El cerrajero artesanal hacía llaves de la pura nada. Con una lima de acero y una pieza de metal virgen, sacaba la copia exacta solo con ver la cerradura por unos segundos. Era un genio de la mecánica simple y efectiva. Sabía que una llave es la seguridad total del hogar, y por eso le ponía todo su empeño y destreza a cada diente de metal que labraba a mano. El mielero llegaba con sus cubetas de miel pura de abeja, a veces con pedazos de panal de cera flotando en el néctar dorado. Nos enseñaba que la naturaleza es generosa si se le sabe cuidar con respeto. El sabor de esa miel no tenía comparación, era el néctar de las flores de nuestra tierra llevado directamente hasta la cocina de madera de la abuela. Y no podemos olvidar al yesero, ese hombre que con sus manos blancas de polvo le daba acabado a las paredes de nuestras casas. Con una llana y una destreza increíble, convertía el bulto de yeso en superficies lisas como el espejo. Él era quien preparaba el lienzo sobre el cual pintaríamos nuestros sueños familiares. Su trabajo era de detalle, de saber cuándo el yeso estaba en su punto justo para ser aplicado. Todos estos oficios, carnalito, son los que realmente construyeron la base de nuestro México auténtico. Recordarlos es nuestro deber sagrado, para que no se pierdan en el tiempo, para que su legado siga vivo en cada uno de nosotros, en cada calle de nuestra tierra bendita. Porque al final de la jornada, esa es nuestra verdadera historia, esa es nuestra esencia más profunda, eso es, en definitiva, lo que nos hace sentirnos profundamente orgullosos de ser lo que somos hoy. ¡Viva nuestra historia! ¡Viva nuestra gente! Y que viva siempre, por los siglos de los siglos, nuestro México bendito. Si esta historia le llenó de orgullo y le hizo ver el potencial inmenso de nuestra nación, no olvide dejar su like y compartir este video para que el mundo entero conozca la verdad de nuestra casta. Suscríbase a México Mágico 32 y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras próximas crónicas que celebran nuestra tierra y nuestra gente. Déjenos su comentario. ¿Qué es lo que más le enorgullece de ser mexicano hoy en día? Los estamos leyendo todos con mucha emoción. Construyamos juntos el futuro de México. ¡Viva México!